Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV. Segundo grado. Secundaria. Hola, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, comunidad escolar, alumnos, padres de familia y maestros que nos acompañan en Escuela TV. La asignatura es Historia de segundo grado. Soy el maestro Miguel Ángel Rodríguez Ramírez. Estaré con ustedes durante toda esta hora clase. Y también me acompaña mi compañero y amigo, el maestro Ricardo Rodríguez López. Un gusto acompañarlos. Bienvenidos. Y en lengua de señas, la maestra Marcela Ponce. Muchas gracias, maestra. Y bien, vamos a iniciar con la sesión, maestro, tomando en cuenta las referencias, sino antes de tomar en cuenta las indicaciones que da Secretaría de Salud con respecto al COVID-19. Recordemos que todavía los casos siguen, aunque están a la baja, pero al final de cuentas son contagios. Por eso es bien importante lavarte las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar gel antibacterial cuando manipules alguna superficie. Al estornudar o toser, cubrir tu boca o nariz con el ángulo interno del brazo o con un pañuelo desechable. También mantener limpio tu espacio de trabajo, sobre todo para los estudiantes que van de manera híbrida o presencial. Es muy importante que limpies, que lleves tu kit de sanitizante. También, si estás enferma o enfermo, acude a tu unidad de salud. No te automediques. Recuerda que es muy importante estar con la atención médica y sobre todo quedarse en casa. Usar el cubrebocas también es muy importante que lo utilices si tú llegas a salir fuera de tu hogar. Muy bien, maestros, esas son las indicaciones para evitar el contagio de COVID. Y bien, todos unidos, seamos el primer estado en ponerle un alto a estos contagios. Todos unidos. Antes de iniciar con la sesión, bien, comenzamos con el material que vamos a utilizar. Los materiales a utilizar, ahí los tienes tú, ya también cuentas con ellos. Es el libro de texto, independientemente de cualquier editorial, el cuaderno, libreta, pluma, lápiz, colores y también dispositivos móviles tales como computadora, laptop y también celular. Y hacemos énfasis también en el libro de texto, que si tuviste a tu hermano que estuvo el año pasado o el antepasado en segundo grado y aún conserva los libros, ese también lo puedes utilizar, o si tienes algún vecino, algún amiguito, compañero que te pueda facilitar ese libro que estuvo hace 2 años, aún así, puedes utilizarlo, no importa la editorial o que la portada sea diferente, también el contenido te puede servir para que te orientes en el contenido que vamos a empezar a abordar. Y bien, el contenido que vamos a comenzar en esta semana, habíamos comentado, es hechos y procesos históricos, pero las dos semanas anteriores abordamos la variedad de las fuentes históricas. Vamos a hacer un repaso para que no se nos olvide en qué se refieren la variedad de las fuentes históricas. Recordamos que existen 2 tipos, unas son las primarias y las otras son las secundarias. ¿En qué consisten las fuentes primarias? Se dividen en escritas y en no escritas. Ejemplo, maestro, de las fuentes escritas. De las fuentes escritas, pues tenemos ahí mapas, algunos tratados, ¿verdad? También tenemos actas, periódicos, diarios personales, algunas monedas. En las no escritas, monumentos, restos humanos o materiales, algunos utensilios, edificios, testimonios orales. Y por su parte, en las secundarias, contamos con las fuentes históricas secundarias, los libros de historia, algunas biografías, algunos tratados de arte, estudios arqueológicos, maestro. Y recuerda que las fuentes históricas primarias, las escritas de una forma muy generalizada, son aquellos que se quedan escritas en papel o en piedra, como en el caso también que vimos en el código Hammurabi en las sesiones anteriores, y las no escritas pues son objetos o son obras de arte que se utilizan para estudiarlas y a partir de eso construir la historia. ¿Cómo se construyen las fuentes secundarias? Pues con base en lo que se estudió en las primarias. De ahí, un ejemplo de ellos, tu libro de texto, una biografía, algunos tratados, estudios y también estudios arqueológicos. Con base en todo eso nos sirve para que nosotros podamos trabajar con estas fuentes secundarias y conozcamos más de la historia.
digamos que las fuentes primarias es un poco difícil conseguirlas, es más práctico, está más a la mano adquirir un producto de una fuente secundaria que nos ayudaría a comprender más los contenidos históricos que aquellas fuentes primarias. O igual puedes también conversar con tus papás. Puede que ellos también tengan algunos objetos que sean de gran valor y que también te ayuden a comprender tanto la historia o también la historia familiar. Y bien, comenzamos con este tema que es hechos y procesos históricos. Tenemos en la imagen una pintura muy conocida que hace referencia a la Revolución Francesa. Algunos quizá lo ven y pues ahí entre la tonalidad del azul parece como si fuera verde a veces en los libros o que lo has visto, es de Francia. Y vamos a decir, ¿por qué estamos viendo contenido de Francia? Más adelante lo vamos a ver. Todo esto se conecta con el tema de hechos y procesos históricos. El aprendizaje esperado. Vamos a continuar con el aprendizaje esperado, maestro, si nos hace favor de leerlo. Es muy importante que tú reconozcas las diferencias entre un hecho y un proceso histórico. Ahí entendemos la palabra o el verbo reconocer. ¿Qué es reconocer? Significa examinar algo o alguien para conocer su identidad, naturaleza y circunstancias. Vamos a dejarlo en identificar para que encuentre la diferencia entre lo que es un hecho y es un proceso. Hay algunos alumnos que han escrito en redes sociales de que este tema, pues algunos ya los vieron, ¿sí? Te puede servir de repaso, en caso de que ya lo hayan visto. En caso de que no lo hayas visto, presta mucha atención para que al momento de que abordes este contenido sea más fácil para ti comprenderlo una vez que tu maestro ya lo comience a abordar. El tema es sencillo. Recordemos que el contenido que estamos viendo en primer trimestre no es contenido ya de México prehispánico, sino que es cómo se construye la historia y cuáles son los objetos y herramientas que se utilizan que beneficia y ayuda a comprender mejor la historia. Entonces, vamos a comenzar con abordar este contenido que son hechos y procesos históricos. Y empezamos con esta actividad de inicio. Un serpientes y escaleras, maestro. ¿Alguna vez lo jugó? Sí, en mi niñez jugué el serpientes y escaleras. Van a decir algunos, eso ya no existe, maestro, ya no se puede utilizar. Bueno, pues también lo puedes jugar descargando la aplicación. Debe de haber el juego ahí de manera digital de el serpientes y escaleras. Si están tus papás a un lado o tus abuelitos, les va a traer algo de nostalgia ver este tablero de juego, que es algo muy tradicional. Era muy tradicional en las familias y hay una característica que tenemos que estudiar de este juego, que es el serpientes y escaleras. Comenzamos con 4 preguntas de inicio que nos va a servir para analizar este juego. El maestro Ricardo nos va a ayudar a darle lectura. Muy bien, la primera pregunta es, ¿conoces este juego y en qué consiste? Ahí para ustedes que están ahí desde sus hogares. ¿Con quién lo has jugado? ¿Cuántos jugadores han participado en este juego? ¿Te parece divertido? ¿Por qué te parece divertido? ¿Qué causas y consecuencias del tablero llamaron tu atención y por qué? Y aquí es la última pregunta, hace esa referencia. Causas y consecuencias. Este juego es una dinámica que trae causas y consecuencias. Una consecuencia positiva y una consecuencia negativa. Si vemos bien, el número 19, aparece ahí en tu pantalla, la casilla número 19, vemos a una persona que está haciendo ejercicio, maestro. Así es. Y después ya en el número 45 pues se ve ahí medio fortachón, ¿verdad? Es una consecuencia positiva, el hacer ejercicio trae una consecuencia positiva, salud mental, salud física, pero miren también, me llamaba mucho la atención, el del número 62, si lo ubicas ahí en tu pantalla. Aparece un niño jalándole la cola a un gato. ¿Cuál va a ser la consecuencia? ¿Va a ser consecuencia positiva o negativa? Claro, es negativa. El gato en el número 14 pues está atacando al niño. ¿A qué animalito le va a gustar de que empieces a molestarlo, afectarlo físicamente, verdad? Entonces, si vemos todos este tipo de juegos, según en la casilla en la que caigas, tenga una escalera, subes hasta, en caso de ser escalera, subes hasta la casilla que te indica, o de lo contrario, de caer en la cola de la serpiente, pues tienes que descender según sea la causa o la consecuencia. Y esto es parte del procedimiento que vamos a analizar en hechos y procesos. Toda causa tiene una consecuencia. Y aquí tenemos, para empezar, un cuadro de doble entrada
y tenemos el significado de hecho y qué es un proceso histórico. Comenzamos con los hechos, maestro. Así es, un hecho es un evento o acontecimiento único o irrepetible, es decir, ocurre en un lugar, en un espacio, y fecha se refiere a un tiempo específico. Es una definición corta, precisa, un evento o acontecimiento único e irrepetible, no se vuelve a repetir, ya sucedió. Y mientras que el proceso, ¿en qué consiste? El proceso es un conjunto de hechos históricos sucesivos relacionados entre sí que se convierten en causa y consecuencia uno de otro. A lo mejor todavía en este momento tienes algo de incertidumbre, vamos a poner algunos ejemplos que estén bajo tu contexto. Y un ejemplo son tus cumpleaños. Sabemos que ahorita tienes entre 13 y 14 años, quizá ya los 14 años cumplidos, los que están en segundo de secundaria nacieron en el 2008. Si hiciéramos un recuento sobre tus cumpleaños y cómo los has festejado, pues comenzaríamos en el año 2008. Muy bien. ¿Qué te parece si mejor, antes de comenzar a analizar la línea del tiempo, vamos a un corte y regresamos? Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Con natural encanto y mirada que hipnotiza, con solo un gesto comparten un secreto. Firme y segura como un águila, pero delicada como una manzana. Así somos las mujeres. Y aunque tengamos distinta interpretación de la vida, juntas somos invencibles. Entre ellas. Lunes, 9 de la noche por la señal de Canal 28, la televisión de todos. Verdaderamente es necesario dirigirles un mensaje nuevo que está lejos de ser una buena noticia, y es especialmente para los jóvenes. Las cosas cambiaron. Ahora ustedes son nuestro grupo más vulnerable, quienes están en riesgo de sufrir a causa del COVID-19. ¿Vale la pena una fiesta a cambio de tu vida o de la de quienes amas? No seas la causa de una desgracia en tu familia. No ignores las medidas de seguridad que ya conoces. Cuídate y cuídalos. Secretaría de Salud de Nuevo León. El aceite de coco le pone un toque delicioso. Nuestra cebollita, nuestros ajitos. Vamos a ponerle solamente unas gotitas de limón. Dolores canta O naranja, con simplemente. sabor a México. Domingo, 2 de la tarde. ¿Gustan? La vacuna contra la COVID-19, toma en cuenta estas recomendaciones. Antes de ir al centro de vacunación, desayuna y toma tus medicamentos. No llegues con mucha anticipación. Hidrátate bien con agua natural, sobre todo en zonas cálidas. Si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gov.mx. Recuerda, la vacuna es segura, universal y gratuita. Te protege y protege a quienes queremos. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Seguimos en contingencia. Recuerda, guarda al menos 1 metro de distancia con otras personas. Usa mascarilla o cubrebocas. Que se convierta en hábito. Lava las manos y usa gel antibacterial. Evita tocar ojos, nariz y boca. Al toser o estornudar, debes cubrirte con el codo flexionado. Y lo más importante, hay que evitar las 3 C en los espacios: cerrado, congestionado y en contacto cercano. Nos reunimos entre amigos para generar una pausa, para disfrutar de lo cotidiano que permite la vida. DEPA 28, martes y domingo, 9 de la noche. Canal 28, la televisión de todos. No hay mundo sin música. Que ella viva en tu corazón y en tu mente.
Recorre los 90s y claro, lo más actual. 128 bits por minuto. Jueves 9 de la noche y domingo 10 de la noche. Canal 28, la televisión de todos. Canal 28, la televisión de todos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Bien, muchas gracias. Estamos en Historia Segundo Grado en Escuela TV. Les saludamos a los alumnos que nos sintonizan a través de Canal 28 y quien también nos sintoniza a través de redes sociales en distintas plataformas también digitales, a alumnos que están en otros estados y nos sintonizan, nos siguen a través de Escuela TV. Un saludo enorme para ustedes. Antes de ir a corte, queríamos analizar lo que es la diferencia entre un hecho y un proceso histórico. Aquí vamos a vamos a identificar en esta línea del tiempo el proceso de un cumpleaños. Si este fuera tu cumpleaños, un ejemplo, naces en el año 2008 y suceden eventos, que es lo que decían la definición de los hechos, de que son eventos que no se vuelven a repetir. Cuando cumpliste un año, pues cuando cumpliste el primer año, fue un evento que no se volvió a repetir. Quizá te compraron algún pastelito, hicieron una pequeña merienda, tú quizás no te acuerdas, pero en tus siguientes años quizás puedes recordar algo. Un ejemplo, en el 2011 cumpliste tu tercer año y quizá te regalaron un triciclo. Vamos a hacer aquí énfasis en el año en que cumpliste 5 años y te hicieron una fiesta. Esto, pues, es un hecho, es un evento irrepetible, no se vuelve a repetir tu 5º aniversario. Por lo tanto, ¿cómo fue el proceso de tu 5º aniversario al hacerte una fiesta? El horario de 4 a 8 fue lo que duró, ¿sí? A las 4, pues, se les dio la invitación para que llegaran los invitados a partir de las 4. Entre 4 y 5 llegan, se acomodan y a las 5 comienza el show sorpresa. Se acaba a la hora, a las 6, comienza la hora de la comida. Empiezan a servir los chili dogs, los juguitos, y después ya de esa comida, a partir de las 7, parten el pastel y rompen la piñata. Bueno, primero rompen la piñata y después ya parten el pastel. Y a partir de ese proceso, a las 8, fue el momento en que tú abriste tus regalos. Si bien analizamos un hecho histórico, pues en este caso viene siendo personal, cuando cumpliste años, los 5 años, 6, o quizás en alguno de la edad que tenías, o te siguen haciendo, ¿verdad? Te siguieran haciendo alguna fiestecita, algún convivio, pero pues este era todo el proceso. Hicimos un análisis entre un hecho y un proceso. Esto es lo que conlleva un proceso si lo hacemos hasta cierto punto de una manera personal. Y ahora vamos a analizar un contenido que viste cuando estabas en primer grado de secundaria. Un ejemplo viene siendo la Segunda Revolución Industrial, tomando en consideración como un evento más que se aproxima más y no tanto como el primero, porque deja otro tipo de consecuencias este segundo. Recuerda que la Primera Revolución Industrial inicia durante la segunda mitad del siglo XVIII, con la invención de la máquina de vapor por James Watt. 100 años después comienza la Segunda Revolución Industrial. Surgen otro tipo de energéticos que favorecen y hacen una mejor función a lo que era la energía del vapor y sobre todo la producción en masa. Tú lo has de recordar cuando estabas en segundo grado. Y aquí vemos algunas consecuencias, entre ellas positivas y negativas. Hubo más, pero vamos a considerar solamente estas. Maestro, ¿puede ayudar a leer las consecuencias que surgieron a partir de la Segunda Revolución Industrial? De acuerdo, y observamos que en la Segunda Revolución Industrial hubo trabajo infantil, exceso de horas laborales, surgen algunos nuevos grupos sociales derivados también de la explotación laboral,
Se da también un daño ambiental considerable a raíz de estos nuevos energéticos y la quema del combustible, y también hubo un aumento económico. Ahora, de estos 5 eventos, si analizamos y buscamos el hecho, bueno, el hecho en este evento es la revolución industrial, pero si consideramos de estos 5 puntos, de estas 5 consecuencias, un hecho, vamos a considerar el exceso de horas laborales. ¿Qué es lo que sucedió con el exceso de horas laborales? Muchas cosas. Hubo movimientos sociales, hubo algunos enfrentamientos, los trabajadores que exigían un mejor salario, reducir los tiempos de jornada laboral, pero también surge y se le da la popularidad al deporte. ¿Por qué? Porque era demasiadas las horas de trabajo, y ¿qué es lo que hacían las personas? Simplemente ir a trabajar a las industrias, regresar y descansar. Y otra vez dormir, otra vez ir a las industrias, trabajar, regresar a la casa y dormir. Entonces era algo cíclico. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues no se le daba demasiada prioridad a tener una vida activa. En algunas universidades en Estados Unidos y también en algunos países en Europa empiezan a surgir los deportes, que algunos de estos nosotros los conocemos en la actualidad, y un ejemplo, el baloncesto. Si bien James Naismith, en el año de 1891, en una universidad en Estados Unidos, fue quien inventó el baloncesto, este personaje que aparece en tu pantalla. Se hizo popular en las universidades de Estados Unidos, pero pues digamos que tardó en llegar a México y sobre todo también a otros países. Este deporte pues mundialmente se practica, es conocido, pero cuando empezó su difusión tardó mucho en llegar a países y a otros continentes. Si tuviéramos la internet como en la actualidad, se hubiera inventado hace una semana ya desde cuando se hubiera difundido toda la información de cómo jugar al baloncesto y con mucha rapidez, pero al momento en que surge tardaron años. Incluso también cuando fue la Primera Guerra Mundial, algunos soldados estadounidenses estaban en Europa y lo estaban practicando, y hasta ese momento fue que algunas otras naciones vieron que estaban practicando el baloncesto, y de ahí empezó la difusión y algunos otros países a tomar en cuenta este deporte. El otro, el más popular, maestro. El fútbol soccer a nivel mundial pues se crea en 1863, pero también se funda la Asociación de Fútbol. La Asociación de Fútbol en Inglaterra, considerando que inicia en 1863 esta asociación, pero desde años atrás comenzó el fútbol a practicarse también en algunas universidades. Esto, considerando el fútbol soccer, digamos que fue algo muy popular en Inglaterra. Ya después pasa tiempo para que después tenga una mayor difusión y sea una de las prácticas deportivas que a nivel mundial, a nivel global, pues es uno de los que más eventos, los que más personas practican, y además pues se hace en grande los mundiales cada 4 años. Y el siguiente, el rey de los deportes, como se le conocía en el siglo XX. Ahí observamos que en la parte derecha de su pantalla se encuentra el béisbol. Es decir, se cuenta con Abner Doubleday, lo inventó en 1839. Era un ex militar, a lo que se menciona, él era un ex militar y fue quien inventa el béisbol. ¿Qué sucedía en México en 1839? Pues estábamos en guerra un año antes con Francia. La primera intervención, la guerra de los pasteles. Nos estaban invadiendo los franceses durante ese periodo, mientras que se inventaba el béisbol. Y ahora, un dato de análisis que esto te puede servir al hacer este tipo de procesos. El primer equipo en el mundo en surgir fue el Sheffield Football Club, que es originario de Inglaterra. Es decir, el 24 de octubre de 1857, Nathaniel Criswick y William Prest redactaron el acta fundacional del primer club de fútbol de la historia y formaron el Sheffield Football Club. Recuerda que en la sesión anterior hicimos un análisis de las imágenes con la ley de tercios. Sería bueno que lo practicaras, ahorita que estamos viendo algunas imágenes, trazaras una línea imaginaria para que pudieras analizar
de una manera más detallada estas imágenes. Y algo que podríamos identificar, maestro, aquí, pues principalmente son los uniformes. Sí, los uniformes observamos que son pantalones, ¿verdad? Aparentemente. Sí, pantalones y como que playeras, pero no se ven como que muy deportistas. No sé, ¿verdad? A lo mejor sí eran muy cómodas o quizás más cómodas que en la actualidad. Y el otro, maestro, en México, el primer club de fútbol. Sí, ahí tenemos el Atlético Orizaba, que fue fundado en 1898 como un club social y deportivo cuya actividad principal era el cricket. Sin embargo, se comenzó a practicar el fútbol hasta 1901. El cricket es una mezcla de fútbol de béisbol, ¿verdad? Pero se utiliza, en vez de un bat, como se utiliza en béisbol, pues es como es plano, ¿verdad, maestro? El cricket, usted lo practicó anteriormente. No, pero sí lo había observado. Era el softball el que practicaba, sí. ¿verdad? Y aquí también tenemos aquí en la imagen un balón y unos guantes, que fueron los primeros guantes de portero y los primeros balones. Pero ese vamos a hacer un análisis regresando del corte. No te vayas. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. La principal tarea de los medios de comunicación es generar el diálogo social. Deben evitar la información que no aporta nada y solo responde a situaciones que generan confusión. Un medio debe brindar datos que ayuden a su audiencia. Mi nombre es Héctor David Galaviz Luis, defensor de audiencia del Sistema de Radio y Televisión del Estado de Nuevo León. Como televidente y radioescucha, tú tienes derechos. Cuida el agua. Cultura del agua. Te invito a un cafecito, cambia de horario. Los sábados en punto de la 1 y los martes a las 10 de la noche con repetición. Aquí tenemos el cafecito, la buena charla y la reflexión. También tenemos la meditación con Miguel Alejandro y las conclusiones. Canal 28, te invito a un cafecito. Canal 28, la televisión de todos. Clasificación A. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Bien, regresamos a Escuela TV en la asignatura de Historia en segundo grado. El tema es Hechos y Procesos Históricos. Y bien, antes de irnos al corte estábamos analizando parte de lo que venía siendo el proceso, desde dónde surge, desde la segunda revolución industrial, donde se le da el énfasis de que haya una actividad más dinámica en la población, de que se practique el deporte, y es cuando empieza la popularidad en algunos deportes que quizá tú también practicas. Y le dimos ahí el énfasis a lo que es básquetbol, fútbol, soccer y también el béisbol. El béisbol, así es. Béisbol. Y estábamos analizando los primeros equipos. Antes de irnos a la siguiente diapositiva, estábamos analizando, quizá te llamó la atención de que en el balón hay un círculo rojo, es porque
es lo que nosotros vamos a analizar. Aquí te mostramos una imagen del proceso de los diseños y la construcción de cada uno de los balones. Desde el primero que se hizo en el mundial, el primer mundial. Pregunta, maestro, de cultura general, ¿dónde fue la sede del primer mundial de fútbol? No, Uruguay. Uruguay en 1930, si no me equivoco. Y después aquí viene todo el proceso de los balones. Al parecer, este de Adidas, maestro, surge en Italia 90. Qué bonito diseño de ese balón. Era el más clásico y estilo de los supercampeones, ¿verdad? Y hasta el último que se utilizó en el último mundial, que fue el de Rusia en el 2018. Ya estamos a un año también de que comience el siguiente mundial. Y en cada mundial se utiliza un diseño de balón diferente. Y cada uno pues también tiene su historia, como el que se usó en Sudáfrica, ¿verdad? Que fue muy cuestionado por los efectos que hacía el balón. Así es, maestro, desde el material que están elaborados, que ahí observan ustedes en el primero de la tercera fila de la izquierda hacia la derecha, los tipos de materiales y cómo estaban cosidos y elaborados, ¿verdad? Hasta ya el último, donde ya recibió todas las innovaciones tecnológicas, tales como ya no ser cosido, sino prácticamente unido de una sola manera y para evitar que tenga alguna especie de desperfecto, ¿verdad? Así es. Al parecer, los primeros diseños como que estaba duro el balonazo en la espalda, ¿verdad? Al momento de pegar se ven materiales muy pesados a comparación con los de la actualidad, que también duelen, ¿verdad? Pero no creo que sea tan considerable como los primeros. Y bien, este es un proceso, analizando lo del fútbol, un proceso de los balones, que también ves que solamente no es con contenido de la asignatura de historia, sino que puede ser de cualquier tema que tú quieras considerar, incluso también de tu equipo favorito. Puedes conocer el evento, cuándo inicia el equipo, ya sea de cualquier deporte que te guste, de fútbol, sea de aquí de la Liga Mexicana, sea europeo, y conocer cómo ha sido el proceso de cada uno de estos equipos o de algún otro tipo de deporte con esto. Y bien, ahora que analizamos estas imágenes, que es más en tu contexto, vamos a entrar en materia con una línea del tiempo que nos indica el siglo XIX. Primero, recordando las sesiones anteriores, analizar muy bien la línea del tiempo, cuál es el siglo que se está llevando a cabo estos eventos históricos, analizar en qué año comienza y hasta qué año termina, o cuál es el primer evento que aparece en la línea del tiempo y cuál es el segundo. Este contenido ya lo habrás visto, lo viste cuando estabas en quinto grado de primaria, lo que viene siendo el proceso de la independencia de México y ya después el México independiente y la serie de problemas que tuvo políticas y económicas después de la independencia. Un ejemplo, pues tenemos en 1810 el inicio de la independencia de México. Es un proceso desde 1810 y termina con la consumación de la independencia en 1821. Después, Agustín de Iturbide se convierte en el primer emperador de México y vemos a partir de esto otros eventos. La independencia de Texas, la guerra de los pasteles, el primer presidente de México, Guadalupe Victoria. Surge la primera constitución política de los Estados Unidos mexicanos en 1824 a cargo de José Ramón Adeucto Félix y Fernández, mejor conocido como Guadalupe Victoria. Se cambió el nombre. Y algunos otra serie de eventos. Vamos a hacer un análisis sobre la independencia de México. La semana anterior pues, fue Semana Patria, se hizo el festejo del 211 años de la independencia de México. Vamos a hacer un pequeño análisis sobre cómo fue el proceso de la independencia. Aquí te mostramos una línea del tiempo, algo original, ¿verdad? Algo que lo podrías tú utilizar también. Aquí la situación, tú puedes hacer una línea del tiempo que sea creativa, pero siempre que tú respetes el orden cronológico de los eventos históricos. ¿Qué quiere decir? Que se respete cada evento cuando salió, cuál fue el primer evento, cuándo fue el segundo, y también considerando también los años y que no se pase ninguno o que se pase
más tiempo de lo que es cada evento, puedes hacer cualquier tipo de línea del tiempo, que sea algo creativo. Recuerda que los apuntes que realizas tú en tu cuaderno, pues son para ti, son para tu comprensión. Cuando haces trabajos muy bonitos, al momento de abrir tu cuaderno, te sientes agradable al momento de verlos. No te dan ganas de tirar las libretas, que de hecho te vamos a aconsejar que no te deshagas de los libros que lleves en segundo grado. Te van a servir para el siguiente año que vayas a presentar tu examen de admisión a preparatoria. Entonces, puedes hacer este tipo de líneas del tiempo, algo creativo, y pues analizamos los eventos desde 1810 hasta el año 1821. ¿Qué sucede en 1810, maestro? Ahí observamos que se lleva a cabo la independencia de México. También los insurgentes toman la Alhóndiga de Granaditas. 1811 fusilan a Miguel Hidalgo. ¿Esto qué quiere decir, maestro? Pues si se acabó en 1821 la independencia, Miguel Hidalgo no supo si se logró la independencia. Él no supo si se logró la independencia el siguiente año, dentro de 10, 11 años, él no supo. Él no se enteró de que el país se iba a llamar México. Y después de todos los conflictos, él lo inició junto con algunos otros criollos, pero después de su muerte llega Morelos como el nuevo insurgente. ¿Quién es José María Morelos y Pavón? Pues el que aparece en tu imagen del billete de 50 pesos. Alguna característica muy reconocida de él, trae un paliacate. Surge la Constitución de Cádiz en 1812. Morelos publica Los Sentimientos de la Nación en 1813. Fusilan a José María Morelos y Pavón en 1815 y después Vicente Guerrero entra como nuevo jefe insurgente. ¿Quiénes eran los insurgentes? Los que querían la independencia. Había otro grupo armado que no quería la independencia. Ellos eran los realistas, que estaban a favor de que se quedara todavía España dominando el territorio de Nueva España. Francisco Javier Mina participa también en la independencia y después, ya en el proceso, en 1821, se firma el Plan de Iguala y el Tratado de Córdoba, que se refiere a llegar a la consumación de la independencia a través de un acuerdo que tienen el jefe insurgente, Vicente Guerrero, y el jefe realista, Agustín de Iturbide. Quienes fueron los que dijeron: ya no queremos más guerra, vamos a dar el proceso de la independencia, vamos a hacer que México sea un país independiente, ya no más guerras. Se hace el acuerdo del Plan de Iguala, se firma el Tratado de Córdoba, lo cual se hace el proceso ya de independencia y México queda ya de una manera independiente, es libre y soberano de cualquier otro país. Esto, pues vemos el proceso de la independencia de México. Si nos regresa, maestro, por favor, en la diapositiva anterior, señalamos un evento histórico que, como lo dicen los hechos, es un evento irrepetible, no se vuelve a considerar. Pero si vamos a analizarlo, si vamos a profundizar en el contenido, pues ahí ya hacemos el análisis del proceso. ¿Cuántos años duró la independencia de México de 1810 a 1821? Por lo tanto, fueron 11 años, una década y un año, o 2 lustros y un año. Y después de ahí vemos todas las complicaciones y las situaciones que sucedieron. Ese es parte del proceso. Es importante que aquí ya puedas identificar en contenido de historia qué es un hecho y qué es un proceso. También hay que, si pueden ampliar un poquito la pantalla, maestro, hay que hacerles saber a los estudiantes que se hizo una selección de acontecimientos, ¿verdad?, que sucedieron en esos años, pero que, por ejemplo, de 1817 a 1821, se han de preguntar, ¿pasaron más situaciones, maestro, relacionadas con ese hecho, ese proceso histórico? Claro que sí. Se dieron diferentes batallas, diferentes tratados, tal vez intentos de alguna reconciliación o no, pero para que ustedes sepan de que a lo mejor dirán, en 1818 no hubo nada, maestro, en 1819 ni en 1820, claro que sí. Era un proceso histórico bélico, ¿verdad?, de conflictos. Qué bueno que lo toma en cuenta, maestro. Aquí les voy a comentar, ya no le agregué porque ya se iba a ver muy amontonada la información. Y ya no se iba a alcanzar a ver muy bien, pero como dice el maestro Ricardo, no estaban en receso, no estaban en descanso, ni dejaron ahí como que algo pendiente. Todavía siguieron algunos eventos. En la línea del tiempo de tu libro de texto o en la internet puedes ver qué sucedió también
durante estos periodos y también qué personajes fueron los que participaron en este proceso de la independencia de México. Pero, como lo dijo el maestro, todavía habían eventos. Ahora, de este evento analizado, tiene un origen también. Ejemplo, esta es la iglesia donde salió el cura Hidalgo a hacer el grito de Dolores a las 4 de la mañana para llamar a toda la población para iniciar con la guerra de independencia. ¿Dónde está ubicado esta iglesia? Está ubicado en Dolores Hidalgo, en Guanajuato. Y otro de los eventos, aquí se firmó el Tratado de Córdoba. El virrey, recuerda que el virrey era la máxima autoridad en la colonia, la Nueva España. El rey no podía cruzar toda España, no existían todavía los medios de transporte como en la actualidad. Entonces, del viajar de España hasta la Nueva España le representaba un problema al rey. ¿Por qué? Porque tenía que cruzar todo el Océano Atlántico y el tiempo estimado era entre 3 o 5 meses. Entonces, entre 3 y 5 meses que está de viaje, pues tiene ahí los problemas también con países como Francia, como Inglaterra, no se llevan bien. Entonces, un país que no tenía rey, pues es vulnerable a que lo ataquen y que se queden con él. Entonces, el rey mandaba a un virrey a sus colonias en América para que gobernara. El virrey en ese entonces, cuando fue la independencia de México, se llamaba Juan de O'Donoghue, y el jefe insurgente, el jefe realista, el jefe del ejército realista de los españoles, se llamaba Agustín de Iturbide. Y este está ubicado, según la placa, que también en esta placa pues nos sirve como qué será aquí, ¿verdad? Es una fuente primaria, poniendo en práctica lo que son las fuentes primarias y secundarias. ¿Cuál consideras tú que sea esta placa donde menciona que aquí se celebró los tratados de Córdoba, donde fueron firmados por el virrey Juan de O'Donoghue y también el jefe realista Agustín de Iturbide? Se ubica en Córdoba, Veracruz. Bueno, antes de comenzar con la siguiente sesión, vamos a un corte y regresamos. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. No hay mundo sin música. Que ella viva en tu corazón y en tu mente. Recorre los 90s y claro, lo más actual. 128 bits por minuto. Jueves 9 de la noche y domingo 10 de la noche. Canal 28, la televisión de todos. La variante Delta del COVID-19 ya está en México. Esta nueva cepa es un tipo de coronavirus más peligroso y más contagioso. El virus hoy es más letal y tenemos que cuidarnos más. No podemos relajar las medidas de prevención y de higiene. Evitemos fiestas y reuniones. Salir solo si es esencial. Respetemos la sana distancia. Por nuestras familias, cuidémonos entre todos. Secretaría de Salud de Nuevo León. Oye, ¿qué tal estuvo la boda de tu prima? De tus decisiones depende tu vida y la de tu familia. Quédate en casa. Con natural encanto y mirada que hipnotiza, con solo un gesto comparten un secreto. Firme y segura como un águila, pero delicada como una manzana. Así somos las mujeres. Y aunque tengamos distinta interpretación de la vida, juntas somos invencibles. Entre ellas. Lunes, 9 de la noche por la señal de Canal 28, la televisión de todos. Canal 28, la televisión de todos. Regresamos. Esto es Escuela TV.
Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Bien, gracias por estar con nosotros en Escuela TV. Recuerda que es Historia Segundo Grado. El tema es Hechos y Procesos Históricos. Ya habíamos hecho durante la sesión un análisis personal sobre lo que es un hecho y lo que es un proceso. Al igual, también con contenido que es de tu amplio conocimiento, con algún evento deportivo, al igual también los puedes practicar para darle un mayor uso. Después analizamos el proceso de la independencia de México, el hecho de que viene siendo un evento, viene siendo un hecho que es parte del siglo XIX. Y ahora estamos con el análisis del proceso de independencia de México. Vamos a hacer un análisis sobre cómo se hizo la independencia de México. Para que se hiciera la independencia de México, para que se iniciara, fue necesario un proceso. ¿Y desde dónde comienza este proceso? Desde la aparición de la imprenta de Gutenberg. Esta ayudó a la difusión de información a bajo costo. Antes pues era muy difícil hacer libros, habían personas que se encargaban de escribir y pues terminaban apenas un libro y pues venderlo será muy costoso. ¿Por qué? Porque también cuánto tiempo le invirtió esa persona para poder transcribir. Entonces Johannes Gutenberg o Juan Gutenberg, como aparece en algunos libros, ahí el término medio hispano, pues inventa lo que digamos que viene siendo la Lucy de las impresoras. La impresora láser o la impresora que tienes tú en tu casa o la que vas y saca las copias, pues esta viene siendo la mamá de todas ellas, esta imprenta. Era algo, al momento de verlo, puedes apoyarte en ver algunos videos en plataformas digitales donde puedes ver cómo funcionaba cómo funcionaba la imprenta de Gutenberg. Era muy tedioso, también muy tardado, pero era lo más rápido que existía en ese tiempo. Gracias a la aparición de la imprenta, surgen también algunos personajes durante el siglo XVII que se le conoce como el siglo de las luces, algunos personajes ilustrados, maestro. Ahí tenemos a Jean-Jacques Rousseau, a Montesquieu, a Voltaire, es decir, que ayudan y exponen los principios filosóficos acerca de la libertad y lo que se le consideraba la democracia y política. La libertad, la política, la economía, también beneficios sociales. Entonces, ¿qué es lo que sucede con ellos también? Criticaban mucho, has de recordar, el término que se utilizaba aquí era el antiguo régimen, reyes absolutos, ¿sí? Ahí los reyes absolutos pues eran los reyes que tenían todo el poder, no había nadie más por encima de ellos, lo que decían ellos era lo que se hacía. Entonces criticaban y empezaron a hacer esos libros, y los cuales empezó a tener esa difusión en el continente europeo con este invento de Johannes Gutenberg. Entonces mucha gente pudo adquirir libros también a un bajo costo, y al momento de escuchar y ver, al momento de leer los libros de ellos, se ponían a analizar y le dieron mucha razón a los escritos de estos personajes. Tanto que en América empiezan a surgir los criollos ilustrados. ¿Por qué los criollos ilustrados? Recuerda que los criollos eran hijos de europeos nacidos en el continente americano. Y como los países europeos tenían dominio sobre estos territorios en América, pues no podían tener muchos beneficios. Entonces los criollos empezó a crecer un nacionalismo en ellos, en decir, nosotros somos de América, nosotros debemos de gobernar, tenemos que sacar a los europeos, y con base en los libros leídos por ellos y su conocimiento fue que empezaron a querer empezaron a hacer un movimiento independentista, quitar a estos países europeos como gobernantes en el continente americano, y la primera que surge viene siendo el evento de la independencia de las 13 colonias británicas, mejor conocido como la independencia de Estados Unidos. Tú podrás decir, maestro, pero yo ¿para qué quiero ver la independencia de Estados Unidos si es Estados Unidos? Me interesa el de México. Pues aunque no lo creas, tiene mucho que ver la independencia de Estados Unidos con la historia de México. Uno,
porque la independencia de Estados Unidos fue uno de los motivos por los que también México inició su independencia. Si Estados Unidos se independizó de Inglaterra, ¿por qué México no se puede independizar de España? Esa fue una. 2, el sistema presidencialista. Estados Unidos es el primer país en considerar en su sistema político un presidente democrático y también tomar en cuenta una constitución. Como en México, pues tenemos una constitución, tenemos un presidente también y tenemos un día de la independencia. Entonces, considerando estas ideas, fueron de gran factor para que también empezaran otros países en América a iniciar su proceso de independencia. La Revolución Francesa también es una parte consecuente de todo este proceso, con la desaparición del antiguo régimen. Muy bien, ahí identificamos, es decir, la desaparición del antiguo régimen es quitar de lado el poder absoluto de los reyes, ya que ellos consideraban que se sentían o eran personas cercanas a Dios y por eso, por ser personas cercanas a Dios, no podían tener objeción en cuanto a sus disposiciones o leyes, ¿verdad? Entonces, aquí es donde ya comienza también Napoleón I, maestro, el cual al triunfar la Revolución Francesa, pues dice, las ideas de la Revolución Francesa y las ideas de Ilustración están padres. Vamos a inculcarla también, a enseñarle a nuestros amigos europeos que estas son padres. Ahí encontramos también después la invasión francesa a España, que también fue otra de las causas que llevó a cabo la lucha o el inicio de la independencia de México. Es decir, Napoleón I invade España y derroca a Felipe VII. Esta serie de acciones, de causas, provocaron un hecho histórico y posteriormente se llevó a cabo el proceso histórico de la independencia, de lo que había comentado el maestro, que sucedió de 1810 hasta 1821, es decir, 11 años de lucha intensa entre diferentes bandos, tanto insurgentes como realistas, para poder llegar a cabo la consumación de este acontecimiento histórico. Y bien, aquí te estamos mostrando el proceso de la independencia de México, desde dónde surge. Es por eso que también ves historia de Europa, de Asia, de otros continentes y también pues que influyen también en la independencia de México. Ahora te tenemos una actividad de reforzamiento. Las actividades que te encargan los maestros, que haces en la escuela, son ejercicios, sirven para que tú ejercites el contenido que abordaste. Y aquí tenemos una actividad muy sencilla con base en el aprendizaje esperado, maestro. El aprendizaje esperado ahí aparece en tu pantalla y quiere decir que reconozca las diferencias entre un hecho y un proceso histórico. Bien. Ahí observamos el tema de la Revolución Mexicana. Sí, puede ser algún otro contenido, cualquiera de historia universal, historia de México. Decidimos poner este evento de la Revolución Mexicana. Por una parte, una imagen de Francisco Ignacio Madero y la otra, una línea del tiempo. Aquí es que tú identifiques cuál es un hecho y cuál es un proceso. Nosotros consideramos de que lo elegiste de manera correcta, pero también aquí lo importante es que consideres por qué es un evento o por qué es un hecho y el otro por qué es un proceso. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Ya con la clase que tengas con tu maestro de la asignatura de historia, pues te va a ayudar a tener un buen reforzamiento y también con el ejercicio que te encargue para que puedas comprender bien lo que es la diferencia entre un hecho y un proceso. Y bien, también si hacemos un proceso de un hecho y un evento histórico, maestro, el hecho y el proceso, consideraríamos el día de hoy, 20 de septiembre, la fundación de la ciudad metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey. Es decir, ahí tenemos el 425 aniversario, en la cual pues ya vemos el acontecimiento, sí se funda, pero después surge una serie de actividades o acciones que llevaron a cabo para poder llevarlo o que se constituyera como una ciudad, ¿verdad? Así es, recordando que llegó con pocas familias, entre algunas 15 familias llega el fundador Diego de Montemayor a los ojos de Santa Lucía. Y de ahí después es un proceso. Nuevo León
pues en sí en Monterrey no crece de manera tan abismal, es un proceso lo que se lleva. Mire esta fotografía, maestro, considerando quizá finales del siglo XIX, ¿cómo qué altura, qué le gustaría que hubiera ahí? Parque Fundidora, el Tecnológico de Monterrey, mire, ahí que nuestros compañeritos, nuestros amigos que nos ven, los que viven ahí cerca o si ubican más o menos la posición del Cerro de la Silla, miren cómo estaba todo aquí, incluso pues se ve ahí algo de actividad económica ganadera, y en la actualidad pues vemos que ahora sí es un proceso de transformación. El hecho, la fundación de la ciudad de Monterrey. El proceso, deberíamos de estudiar para saber cómo fue el proceso del crecimiento de esta bella ciudad. La siguiente tenemos una autoevaluación. Esta autoevaluación, con base en el contenido que abordamos, te va a ayudar como autoevaluación de que tú identifiques cuáles son, en cuáles indicadores son los que te viste beneficiado o cuáles son tus áreas de oportunidad. Esto es importante que tú lo analices, esto te va a ayudar a que comprendas más el contenido. Si te salen algunos no, por ejemplo, identifico instrumentos y materiales como apoyo para la comprensión de la historia, pues ahí consideras si sí o si no. En caso de no, pues ya sabes cuál es tu área de oportunidad y sería bueno que hicieras algún recuento de dónde sucede la situación y pues le des algún pequeño repaso. Por nuestra parte, es todo, maestro Ricardo. Muy bien, nos vemos el próximo miércoles. Recuerden, a las 6 de la tarde con Historia de México, tercer grado secundario. Muchas gracias, maestra Marcela Ponce, y nos vemos durante la siguiente sesión. Hasta luego. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. La principal tarea de los medios de comunicación